Jorge, si me lo permites, si hay posibilidad, si estás de acuerdo, tenemos un invitado el día de hoy, alguien que viene a hablar precisamente del tema del Poder Judicial y de esta reforma que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se estará evaluando en las próximas semanas en las cámaras. Armando Samaniego, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a todo tu auditorio, a Jorge hasta Tijuana. Pues aquí estamos para platicar precisamente del tema de la reforma del Poder Judicial, invitar a todos los interesados, a colegios de abogados, facultades, escuelas de derecho, personas que tengan interés en conocer de qué trata la reforma del Poder Judicial, el día lunes a las 6 de la tarde, el domingo a las 5 de la tarde en Tijuana, en el Secut, y el lunes a las 6 de la tarde aquí en Mexicali, en el Centro Estatal de las Artes. Vamos a estar platicando con colegios de abogados, con interesados, con personas trabajadoras del Poder Judicial, y va a estar la ministra Lenia Batres Guadarrama anunciando y avisando y resolviendo dudas de lo que trata a fondo esta reforma. La semana pasada justamente colegios de abogados incluso hicieron algo impensable, que la FEDABO y el colegio de barras y abogados se unieran para platicar precisamente sobre este tema y mostraron un rechazo hacia una serie de argumentos. Digo que seguramente ya los has escuchado, de que no se va a priorizar o no se va a dar al mejor perfil, que incluso que la evaluación o la votación sería muy compleja porque son una gran cantidad de puestos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto y de esta primera posición en Baja California de los abogados, ¿no? Precisamente por eso estamos haciendo asambleas en colonias, asambleas populares. Hemos ido a dar pláticas a diferentes colegios, a escuelas, a facultades de derecho en todo el estado, y vamos a seguir haciéndolo, y para eso son este tipo de foros como el del domingo y el lunes aquí en Baja California, el del lunes pasado, antier, en la ciudad de Ensenada, estuvimos también, para resolver ese tipo de dudas. Y mira, a ver, los requisitos no han cambiado, la manera en seleccionar los perfiles no han cambiado, los requisitos ahí están: 10 años de experiencia, tener un modo honesto de vivir, ahí están los requisitos y van a ser los mismos. ¿Quién los revisa en este momento? El Senado de la República. ¿Quién los va a revisar con la reforma? El Senado de la República. Solamente que ahora, antes, en este momento, como está ahorita la Constitución y la reforma, si fuéramos dictadores, como dicen algunos, confundidos todavía, pues la doctora Claudia, iniciando su gobierno, podría ella proponer a las ternas que ella quisiera, proponer al magistrado o ministro, perdón, que ella quisiera, y con la mayoría calificada en el legislativo que tiene, se aprobarían sus propuestas. Algo como lo que hizo Zedillo, de un plumazo quitar a la mitad de la corte y quedarse nada más con sus cuates. Pues la doctora podría hacer lo mismo, pero no somos iguales. Entonces, si hay algo que garantiza que el gobierno no va a tener la injerencia que tiene en este momento, es esta reforma. Y los perfiles van a ser los mismos. Los perfiles van a ser propuestos, la tercera parte, por el Poder Ejecutivo. Ahora es el 100% la propuesta del Poder Ejecutivo. La otra tercera parte de cada uno de los cargos del Poder Legislativo, es decir, por cada cargo va a proponer 10 el Poder Ejecutivo, 5 hombres, 5 mujeres, 10 el Legislativo, 5 la Cámara de Diputados, 5 la Cámara de Senadores, y 10 el mismo Poder Judicial, cosa que no hace en este momento. Va a proponer 10 personas, 10 aspirantes a cada cargo, 5 hombres y 5 mujeres. Pero tienen que cumplir los mismos requisitos que cumplen ahora. Solamente la gente va a elegir entre las propuestas que se acepten por el Senado de la República, que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Entonces no va a haber perfiles improvisados, no va a haber perfiles fuera de la normatividad actual incluso. Entonces hay que tener confianza en ese sentido y no hay que desinformar, al contrario, hay que cada vez informarle más a la gente. El pueblo está bien politizado, está bien informado. Hace rato me preguntaban que hay mucha desinformación al respecto, y yo más bien creo que lo que hay es mucha manipulación al respecto. La gente está informada, la gente quiere una reforma. Nosotros vamos a cumplir el mes de septiembre con el mandato popular que se nos hizo el día 2 de junio. A ver, la reforma, el plan C, la parte más importante era la reforma al Poder Judicial.
La gente del pueblo de México sabía que uno de los principales compromisos de la agenda política de la Cuarta Transformación en el próximo sexenio era la reforma al Poder Judicial. El pueblo sabía que se necesitaba una mayoría calificada en el Poder Legislativo para poder modificar la Constitución, y el pueblo nos dio esa mayoría. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados necesitábamos 334 diputados, tenemos más de 370, sería ridículo, absurdo, sería una traición de nuestra parte decir, bueno, es que la reforma va a tener que esperar porque vamos a revisar si se puede. No, es un compromiso. En Morena y en el movimiento los compromisos se cumplen, se deben de cumplir, y el compromiso con el pueblo era ese, y yo estoy seguro que va a ser una reforma positiva que le va a dar no solamente más austeridad al poder judicial, no solamente le va a dar más cercanía al pueblo, que es de donde viven las personas juzgadoras del Poder Judicial, sino también le va a dar más justicia al pueblo. El pueblo se equivoca menos de lo que nos equivocamos los políticos, y va a saber elegir a los perfiles más honestos y que más justicia representen. ¿Qué onda, Jorge? Una de las inquietudes que tiene la comunidad jurídica a nivel nacional eran el tema de, si bien es cierto, los requisitos quedan igual, lo que ya planteabas, pero también se aniquilaría el servicio de carrera judicial. Hay quienes se han preparado o han estado inmersos en el Poder Judicial de la Federación, de lo que estamos centrándonos ahorita, pues durante años, desde proyectistas, y bueno, han ido encaminándose, y este bagaje que se obtiene de estar inmersos en el Poder Judicial de la Federación, pues consideran juristas que te da toda esta pues conocimiento o entendimiento de cómo es el Poder Judicial. Esto más allá de que, en efecto, los excesos del mismo Poder Judicial hicieron o encaminaron a que Morena presentara o que vaya a presentar esta reforma, y que sin duda alguna pues la va a aprobar, al menos en el Congreso de la Unión. ¿Qué sucede con este tema, Samaniego? Porque pues aniquilarían lo que sería el Consejo de la Judicatura, quien es realmente elabora todos estos filtros para que no llegue cualquier hijo de vecina a ser parte del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo se le haría ante esto, y sobre todo la inquietud de que cualquier persona pudiera ser? Mira, parte, Jorge, de lo que ha cambiado en este país es que efectivamente cualquier hijo de vecina puede llegar a ser una persona juzgadora. Cualquier hijo de vecina del Fobiste puede llegar a ser diputado del Distrito 7, por ejemplo, y un hijo de vecina puede llegar a ser ministro de la Suprema Corte. Siempre y cuando cumpla con las características y con los requisitos necesarios. Sí, efectivamente, se va a desaparecer el Consejo de la Judicatura. ¿Qué es el Consejo de la Judicatura? Bueno, pues es el órgano encargado de dos áreas principales: de administrar los recursos materiales, financieros, humanos del Poder Judicial, que por cierto hay una sola familia en el Poder Judicial Federal que tiene más de 85 miembros, que se le pasó al Consejo de la Judicatura. Bueno, pero ellos mismos administran y ellos mismos se revisan lo que administran. Los dueños o los jefes son los ministros, y ellos también son parte del Consejo de la Judicatura, y ellos ponen a los consejeros y ellos mismos revisan y licitan y se ponen sueldos, dietas, lana para la comida, la Suburban, los iPhone. Y por otro lado, lo que hace el Consejo de la Judicatura pues es revisar y sancionar cualquier tipo de irregularidad. Yo reto a las personas que tienen dudas, y así lo han manifestado y tienen todo el derecho, que me digan a cuántos ministros de la Suprema Corte en los últimos, se te antoja, 30 años han sancionado por actos de corrupción. ¿A cuántos magistrados federales se les ha sancionado y a cuántos jueces? Te voy a decir, ministros ninguno. Y los demás han sido mínimos para lo que todos conocemos. Ayer estuve en el Valle de Mexicali, estuve en el conocido Bataques, oficialmente llamado Ejido Monterrey. Y se dio una injusticia tremenda con un asunto de unas viviendas que desalojaron de manera express, como nunca. Ahí sí hubo justicia pronta y expedita a 11 familias, y las tienen viviendo en la calle, en el calor, no hay nadie adentro. Pusieron a unos
tipos ahí, fortachones en las casas para que no puedan regresar a sus casas, su gente, que tienen sus contratos privados de compraventa y tienen sus recibos de pago, pero resulta que se dio por ahí un juicio con fecha anterior a que ellos compraran esos predios y de repente un abogado, pues aquí en este programa se habló del cártel inmobiliario que existe, pues se dio, hay corrupción, hay abogados involucrados con muchos negocios y eso es precisamente lo que tendría que estar revisando el Consejo de la Judicatura, que sus miembros de su poder no se presten a estos negocios. Entonces se va a crear un órgano de administración independiente a los ministros que garantice honestidad en el gasto público, porque no deja de ser gasto público y lo que gasta no deja de ser producto del trabajo y del esfuerzo de millones de mexicanos, que garantice austeridad, que ya no pueda haber esos ingresos de 700,000 pesos para los ministros, que ya no pueden haber esas 2 Suburban blindadas del año que se le dan cada 2 años a los ministros y que al final de sus 15 largos años de trabajo se las pueden llevar a su casa. Ya no pueden tener iPhones sus hijos como ahora, pagados por el erario con el pretexto de que tienen que tener, por la naturaleza de la investidura, tienen que tener comunicación con su familia, los ministros. Entonces toda su familia tiene su iPhone del año. Son ridiculeces, son hasta, bueno, son ridiculeces. Ya no va a existir y se va a crear un tribunal de disciplina judicial para revisar que los jueces, magistrados y ministros federales pues hagan su trabajo, lo hagan de manera honesta, que no haya corrupción, que se garantice la justicia y sobre todo hay algo importante, no sé por qué algunos miembros de la comunidad jurídica podrían estar en contra de eso, puede ser por un asunto de ingreso privado, que se garanticen los tiempos, que se resuelva en tiempo, porque la justicia también es tiempo. Se les va a dar un tope, por ejemplo, en temas fiscales de resolución de 6 meses. Y en temas penales de hasta 1 año. Y si en 1 año no se resuelve un asunto penal, va a entrar el Tribunal de Disciplina Judicial a revisar qué es lo que está pasando. Porque hay muchos, desgraciadamente, jóvenes, y casualmente o no casualmente, jóvenes pobres que tienen años en las prisiones y no han tenido un juicio justo, no se les ha terminado su juicio. Y luego pasan 5, 8 años y resulta que encontraron al culpable en otro lugar. Y pues van y le piden disculpas al que ya le arruinaron la vida, ¿no? Entonces necesitamos ser expeditos también en la justicia y para eso va a estar este órgano, este Tribunal de Justicia judicial, de disciplina judicial, que va a revisar que todo se haga bien. Y esos van a venir a sustituir, Jorge, al Consejo, que no sirve de la Judicatura. Pero bueno. Nomás pues, sí, comentarle a la gente antes de irnos a corte, recordarle cuándo va a estar la ministra Batres. El día domingo a las 5 de la tarde en el Secut en Tijuana, entrada abierta, libre, vayan todos. Y el lunes a las 6 de la tarde, el lunes 22 a las 6 de la tarde en el Centro Estatal de las Artes, en el Centro de Convenciones, también entrada libre, podemos participar con respeto para... pues todas las dudas ya más profundas, más jurídicas, pues se las pueden hacer a la ministra y la ministra se las habrá de responder. Justamente aquí el licenciado Elías Flores Gallegos ya me mandó un mensaje y dijo, yo quiero participar, a mí no me han invitado, ¿qué onda? Ya le dije que ahorita le vas a dar la invitación correspondiente. Lo acabo de pedir, ¿eh? Licenciado, te estoy buscando, querido. Sí. Ay, para invitarte. ¿Qué, Juan Gabriel, o qué? No, me interesa mucho porque ahí está. Además es un personaje reconocido y un distinguido... jurista, ¿sí? ¿No? Yo iba a decir participante de Ciudad Capital, ya pero por eso. También jurista, claro, y sí, está en los colegios, y es una voz escuchada entre el... ¡Ya, Sama, ya! Es que no me quiero equivocar porque luego me dice gordito y cosas así, entonces no me quiero equivocar. Un saludo al licenciado. Bueno, perfecto, aquí está ya la invitación, te la va a hacer llegar Elías, pero por lo pronto... Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.